Las matanzas en Dos Torres son habituales durante los meses de noviembre y diciembre. Se empieza por la mañana muy temprano y para eso se utiliza una copita de anís, para cuando vengan los familiares y los amigos, que son los que vienen todos los años a ayudar a las matanzas. Bueno, pues lo primero que hace el dueño de la matanza es levantarse bastante temprano, pues sobre las 5, las 5:30, las 6 de la mañana. Ya se madruga menos en la actualidad, pero antes se madrugaba muchísimo, y es encendiendo la candela para calentar el agua, con la cual luego se pela el cochino, se le quitan las cerdas y demás, y se pela el cochino. Entonces, esto tiene que estar muy caliente, porque el agua tiene que estar muy a punto para poder pelar el cochino, y necesita mucho tiempo porque es mucha cantidad, entonces necesita bastante tiempo. El agua tiene que estar a punto, tiene que estar arrancando a cocer, porque si no, la elaboración de pelar el cochino es un desastre, se pasa o no llega. Bueno, pues como es natural, y lo primero que se hace es sacrificar el cochino. Entonces se coge entre unos pocos de amigos o familiares, se echan la banca, y aquí es en donde se sacrifica el cochino, se le saca la sangre, para luego utilizar esa sangre en la morcilla. Ya hecho el sacrificio del cochino, pasa a la alteza, donde se procede a quitarle los pelos y a pelarlo. Entonces se usan unas peladeras para poder raspar, con el agua muy a punto, tiene que estar muy a punto, para poder raspar todas las cerdas y todo el pellejo del cochino. Ya limpio el cochino de las cerdas y demás, se cuelga, en este caso se cuelga en el trípode, un trípode en donde se cuelga, para poder sacarle el menúo, ese menúo que luego lo recogen unas mujeres y lo llevan para la elaboración, para luego el chorizo, que a continuación lo explicará mi mujer. Se abre el cochino por medio, y desde aquí, desde ya abierto el cochino por medio, ya se pasa a unos tableros en el cual allí ya se despieza, se le sacan los jamones, los costillares, el espinazo, y ya se despieza toda la grasa, se le quita al cochino los mantos y todo lo que extrae, y los jamones se limpian y se cuelgan para que se enfríen. Una vez que ya los jamones se enfrían, la carne ya se va echando en el artesón, donde las mujeres lo van escarnando, que se llama, y van preparándola. Mientras que los hombres pues seguimos con los jamones, las paletas, recortándolas, para que se enfríen un poquito, para luego meterlas en sal, para que se salen. Normalmente los días que están en la sal, depende del tiempo, depende mucho de si hay más humedad o menos humedad, porque la elaboración del jamón hecho artesano, pues tiene una elaboración y tiene su riesgo, claro está. Y se tiene sobre 21 días, 22, depende de la humedad que haya, y depende del peso del jamón. Si un jamón pesa 18 kilos, pues puede estar unos días más. Y luego ya se saca y se cuelga. Antiguamente se colgaban en las cámaras, en donde era un sitio perfecto para su curación. Hoy en día, bueno, pues cada uno lo cuelga en donde tiene más frescos, más sitios mejores para su elaboración del jamón, porque es una cosa bastante delicada. En Dos Torres, el embutido que elaboramos es el chorizo blanco, el chorizo rojo o el chorizo feo, que es de las carnes ensangrentadas. Luego con la grasa se hace la morcilla. Las tripas del cochino se llevan, se limpian, las gordas se hace la morcilla lustre, y con las más delgadas se hace el chorizo. Se echan aquí todas las carnes, entonces empiezan a engordar, separar la grasa de las carnes. Entonces las carnes blancas se echan en un sitio para el chorizo que se le llama blanco o rojo. Las ensangrentadas se echan para otro chorizo, y luego la grasa para la morcilla, lo cual lleva, la morcilla se le echa su calabaza, su patata, su cebolla, su arroz y un poco de sangre y todas las especies. Y entonces
la carne blanca se pica y se alinea para el chorizo blanco o salchichón, y la otra para el chorizo rojo. Esta máquina es la que se utiliza para picar las carnes y los gordos. Luego, una vez que ya está picado, se echan en baño y se alinean. El chorizo blanco se alinea con pimienta, sal, ajo, perejil y vino. Y el chorizo rojo con los mismos ingredientes, solo que lleva pimentón. Y la morcilla lleva pimentón, sangre del cochino, ajo, pimienta, nuez moscada, sal, orégano y sus grasas. Luego, una vez ya todo picado y aliñado, se le quitan las placas y entonces se le pone el embudo. Y aquí es donde se embuchan todos los elementos del cochino. El lomo se hace en adobo, se echa en unas orzas vidriadas grandes que tenemos. Entonces se tiene una semana. Después se cuelga para que se seque un poquito. Luego se fríe y se echa en aceite y manteca. Y se guardan, que eso sirve para todo el año. Que antes pues lo guardaban para la siega, que los hombres iban a segar en el campo. Y era cuando se comían esas cosas. En la Pascua de Resurrección, que se celebran los hornazos, se probaba el chorizo y el lomo. Era lo típico, llevar las meriendas al campo con esas cosas. Una vez todo elaborado, se cuelgan en el humo, los embutidos se curan porque las casas están preparadas con unas cocinas muy grandes y tienen una parte que le llamamos el bovedón, que es donde van los palos para colgar los embutidos. Entonces, en la parte más cerca de la candela es donde se cuelgan las morcillas y los chorizos hacia la parte de atrás, donde no le